Hola, en este curso vamos a hablarte de las herramientas tecnológicas para la docencia online. Vamos a abarcar dos aspectos interesantes de lo que tiene que ver con la parte de la tecnología, eh, todo lo que son las plataformas existentes para dictar cursos, dictar clases que actualmente se están utilizando muchísimo, conjuntamente con las herramientas de apoyo a la docencia, las redes sociales, eh, las otras aplicaciones que también están siendo muy utilizadas, especialmente por los estudiantes y los alumnos jóvenes. Y simultáneamente vamos a revisar también lo que tiene que ver con la pedagogía, con ese aspecto docente que también está involucrado en todo proceso de aprendizaje, enseñanza, aprendizaje. De manera que nosotros entonces acá vamos a revisar estos dos aspectos y vamos a comenzar con un tema relacionado con el individuo como elemento final y el objetivo del proceso de enseñanza-aprendizaje con su conocimiento. Dentro de lo que son los aspectos pedagógicos, vamos a revisar en esta entrega lo relacionado con las teorías del aprendizaje. Obviamente es un tema muy extenso, no vamos a tratar con una profundidad exhaustiva, pero sí vamos a revisar brevemente cuáles son las principales teorías del aprendizaje que nosotros deberíamos manejar, al menos desde esta perspectiva, para tratar lo que tiene que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje utilizando las herramientas de tecnología. Partiendo entonces del hecho de que el proceso de aprendizaje y enseñanza tiene que ver con el que enseña y el que aprende, entonces vamos a tener el concepto o vamos a entender el concepto de que la labor docente suele ser extraordinaria porque los aprendizajes son bidireccionales. De manera que el profesor enseña o quien está enseñando transmite una información, un conocimiento, pero quien lo está captando, una vez que lo ha asumido, también se transforma en un elemento de enseñanza. De manera que hay una frase que eh, les hago la acotación acá, que dice que los buenos alumnos suelen ser extraordinarios maestros porque son personas dedicadas eh, que llegan a ser incluso en el futuro grandes proveedores de enseñanzas, no solamente desde el punto de vista de la docencia, sino también de experiencias particulares profesionales en el área en que uno esté dictando la instrucción. Son conclusiones que he extraído desde mi experiencia docente, la cual abarca entonces el área tecnológica, y por supuesto la parte docente que me ha permitido fusionar ambas áreas de acción y por supuesto diseñar este programa que estoy compartiendo acá con ustedes. Mi nombre es Mixaida Delgado de Castillo, tengo un doctorado en gestión de investigación y una maestría en gerencia empresarial, soy ingeniero de sistemas y actualmente estoy desempeñándome como directora de tecnologías de la empresa Amazing Engineering LLC. Eh, Escribí un libro relacionado con lo que tiene que ver la docencia y es parte de lo que me ha apasionado y me mueve a hacer este tipo de actividades de enseñanza y docencia con tecnología. De tal manera entonces que vamos a revisar cuál es el contenido que en esta entrega vamos a estar trabajando y tenemos varios temas relacionados con inicialmente el individuo y su aprendizaje, viendo desde una perspectiva de mucha relevancia el concepto de individuo, entendiendo obviamente que estamos en el aspecto de la docencia. Luego vamos a trabajar, no en esta entrega, más adelante la enseñanza virtual, las tecnologías que están utilizando los docentes en la actualidad y finalmente las aplicaciones de apoyo. Entendiendo, por supuesto, que la docencia es mucho más que dictar clases, sino que también implica trabajo de investigación y de extensión.
Entonces, comenzando, vamos a centrar nuestra atención en el individuo porque el proceso de enseñanza y aprendizaje tiene el objetivo de transmitir información o conocimiento y el individuo que captura el conocimiento es la medida de eficacia del proceso de enseñanza y aprendizaje. Es el elemento que va a indicar si ha sido efectivo ese proceso de transmisión de información o transmisión de conocimiento. De manera que el aprendizaje como proceso, como parte de ese proceso que comentamos de enseñanza, implica una cantidad de variables adicionales implícitas a la misma condición del individuo. Es decir, cuando la persona aprende, aprende en función de un conjunto de características innatas en esta persona. No necesariamente están relacionadas siempre con el desempeño estudiantil, no necesariamente están relacionadas con el logro de los objetivos curriculares, pero sí son muy influyentes en el proceso de aprendizaje de un individuo en particular. De tal manera que las variables como edad, la cultura, disponibilidad de herramientas especialmente tecnológicas, son elementos que pueden coadyuvar a que el proceso de aprendizaje sea mucho más sencillo, sea más efectivo y esté cónsono con realmente el objetivo de la persona o del elemento que está tratando de transmitir una información. Recordemos que la docencia por demás no es solamente la transmisión de información, la transmisión de conocimiento, sino que implica algo más de formación, formar hábitos. Transmitir información ciertamente, pero también formar hábitos y formar algunas conductas que le ayuden al ser a desempeñarse no solamente en su área profesional, sino en otros aspectos también de la vida. De manera que la función del docente va mucho más allá de la simple repetición de información. De tal manera que cuando hablamos de multiplicidad de variables asociadas a el proceso de aprendizaje, entonces estamos implicando allí elementos como la edad, el nivel cultural, las costumbres, eh, y obviamente, como estamos viendo acá, bueno, la tecnología, los mecanismos, en algunos países hay otros elementos como parte de la cultura religiosa, la cultura, las costumbres, la idiosincrasia, pero variables, en fin, que también tienen una incidencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entendiéndose para eso que las diferencias entre educar, enseñar y el aprender como un resultado final es importante tenerlas en consideración. Muchas veces damos por sinónimos el concepto de enseñanza y educar y aprender, cuando ciertamente tienen algunas diferencias importantes para resaltar. Entre ellas, hay algunos conceptos que he extraído de la Real Academia Española, de la lengua española, y aquí vemos que existen entre los conceptos que establece la Real Academia Española, está el de educar como desarrollar o perfeccionar facultades intelectuales y morales. Cuando estamos educando, estamos yendo hacia el individuo desde un punto de vista humano, intrínseco a lo que es la persona en sí. Cuando estamos hablando de educar, tenemos otros conceptos planteados que son perfeccionar, afinar los sentidos, dirigir, encaminar, doctrinar. Cuando estamos hablando de enseñar, y hay que establecer muy bien las diferencias porque son términos diferentes, pero se complementan, no están totalmente separados, ¿no? No pueden y no deben analizarse por separado.
Cuando estamos hablando de enseñar, entonces estamos hablando de instruir, dar instrucción, dar información. Cuando estamos hablando de instruir, estamos hablando de que le estamos proporcionando al alumno, al estudiante, un conjunto de técnicas, mecanismos, herramientas para que las utilice y logre algún objetivo que le permita ir mejorando en el tiempo. Estamos hablando desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de las asignaturas, del conocimiento, etcétera, etcétera. Entonces, algo importante en esta comparación o eh, en este análisis que se hace de los dos conceptos es entender cómo garantizar el aprendizaje del individuo, revisando también el concepto de aprendizaje como aquel que es adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o la experiencia. Aquí se incorpora un término interesante que es el término experiencia, ya que el aprendizaje ocurre de diversas formas, como más adelante vamos a ver y lo plantean las teorías del aprendizaje. Puede ocurrir a través del estudio, la dedicación, la lectura, la revisión de material, el análisis, pero también puede ocurrir por las experiencias particulares del individuo. Esas experiencias implican todas aquellas actividades que le han marcado de alguna forma, como bien plantean, como vamos a ver más adelante, las teorías del aprendizaje, y que involucran incluso emociones, bueno, una cantidad de variables que van a marcar al individuo. En todo caso, acá estamos tratando el proceso de enseñanza-aprendizaje desde el punto de vista del aprendizaje como una información, un conocimiento que se adquiere a través del estudio. Sin embargo, algo que planteo también en el libro, en el que yo hago mención de un nuevo método basado en el análisis de múltiples variables asociadas al individuo y su capacidad intrínseca de adquirir el conocimiento, de sus capacidades iniciales, es justamente que todas las variables estén consideradas o no van a influir en la velocidad y la calidad de información y de conocimiento que adquiera el estudiante. Siendo el aprendizaje, obviamente, como dije al principio, un mecanismo de medición del proceso de enseñanza y aprendizaje. Si el aprendizaje se logra y se alcanza, entonces el proceso ha sido efectivo. En este proceso, como les digo, del aprendizaje y de la enseñanza y el aprendizaje, está básicamente respaldado o están respaldándose muchas técnicas y muchas estrategias, dependiendo de los niveles culturales, de los niveles de la persona que estamos tratando de educar o que estamos tratando de enseñar. Entonces las tenemos que ir ajustando. La evolución de las teorías del aprendizaje ha sido en la historia muy interesante en la medida en que ellas han ido evolucionando, como ha ido evolucionando el individuo y su necesidad o sus habilidades o sus capacidades o sus herramientas para ir adquiriendo el aprendizaje. De tal manera que los que hemos estado enseñando nos hemos ido ajustando en la medida de lo posible y la medida de lo que se requiera enseñar en un momento determinado para ir haciendo esos cambios que realmente sigan manteniendo la efectividad en el proceso. Y estos cambios implican nuevas variables, en este caso tecnológicas, muchas veces incluso variables de orden cultural. Hay algunos profesores que les ha costado mucho involucrarse en ese proceso de transformación, sobre todo en la era digital, cuando se están incorporando nuevas herramientas, nuevas aplicaciones, las computadoras, la tecnología, las redes, las cámaras, las aplicaciones en línea. Entonces,
es un proceso de crecimiento que va llevando y va alando. Entonces, el objeto del proceso de enseñanza-aprendizaje, que es que el estudiante capte información y realmente se nutra y adquiere el conocimiento, va alando al que enseña a que vaya modificando sus herramientas y sus métodos y su perspectiva y su lógica de enseñanza, pero para que se pueda ajustar a lo que el aprendiz está necesitando en ese momento determinado. Estos métodos siguen actualizándose cada día. Por eso en el libro que yo planteo, el método que planteo, que es un método multivariables, que es la propuesta que hago, se basa o muestra un mecanismo en el que cada variable está asociada a un determinado problema, una determinada circunstancia. Cuando el estudiante no tiene la herramienta teórica para resolver ese problema, lo único que dispone en ese momento inicial es de sus propias experiencias, de sus propias perspectivas, de sus propios análisis que viene trayendo de su historia. De manera que los resultados en esa primera solución de un problema inicial son bastante deficientes, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista de la lógica de programación, que es el área en el que yo he estado desarrollándome como docente cerca de 20 años aproximadamente, y que requiere mucho análisis, mucha lógica matemática, mucha secuencia, y que sin que el estudiante lo sepa, se ve siempre influida por ese trasfondo cultural que trae desde su infancia, desde su cultura, desde su casa, de su familia. De manera que en esa primera solución que ellos logran obtener, que no es para nada eficiente, se recoge los resultados de cada uno de esos estudiantes individualmente, se le provee de una información teórica que le permite mejorar sus capacidades de análisis para la solución de problemas a través de las computadoras, y el estudiante vuelve a ser sometido a un problema con un nivel de complejidad muy poco por encima del primer problema que se le presentó, la primera circunstancia. Este es un método que está basado en estudios de casos, y el estudiante con esas herramientas supera en muchísimo porcentaje los resultados obtenidos en cuanto a eficiencia respecto a la primera solución. De manera que esto es un método que para una tercera circunstancia en la que el estudiante ya se le ha provisto de todas las herramientas que necesita desde el punto de vista de conocimiento teórico para la programación digital, estrategias lógicas, secuenciales, etc. Entonces el estudiante ya al final tiene la capacidad absoluta de resolver el problema de una manera óptima 100%. Los resultados que planteo también como parte de las conclusiones del experimento que me hicieron escribir el libro son bastante interesantes en la medida en que reflejan cómo la persona, para resolver un problema, cuenta con sus herramientas individuales y particulares, pero en la medida que se va nutriendo de información, en la medida de que va captando nuevos mecanismos para optimizar su solución, en esa medida sus soluciones van siendo mejores y sus resultados van siendo muy por encima de lo que inicialmente pudieron haber sido. De tal manera entonces que cada individuo, dependiendo de sus circunstancias muy particulares, va a adquirir el aprendizaje en función de las variables que a él mismo lo configuran. Esto se comprobó en las conclusiones obtenidas en la aplicación del método que desarrollé en el libro, y una de ellas dice, entre las conclusiones, la capacidad o lo que se demostró es la capacidad del estudiante para enfrentar o afrontar un problema hasta que lo resuelva de la mejor manera. El ir mejorando y él mismo poder comparar la evolución que tiene al ver un planteamiento de una situación en un estudio de caso y ver la calidad de la respuesta una vez que ha adquirido la información que se le provee en la clase, le genera una confianza extraordinaria que le va impulsando y le va motivando para ir logrando sus resultados académicos.
por otro lado, es la experiencia de cada uno relacionadas con su acontecer, porque son problemas que fueron trabajados, y eso lo expongo en el diseño del método, que los problemas son asociados a su cotidianidad. Recordemos que en primera instancia el estudiante no tiene información teórica, lógica, matemática, académica suficiente para resolver óptimamente el problema, de tal forma que la primera respuesta o las primeras soluciones que ellos consiguen al problema planteado como inicial es en base a sus propias experiencias, de manera que estos problemas estaban orientados y dirigidos a situaciones y circunstancias en las que era posible obtener una solución óptima usando lógica booleana y lógica de programación, pero también podían haberlo resuelto sin ningún tipo de información previa. ¿Okay? Esto también, una vez que lograron la información y llegaron al objetivo, les permitió obtener una perspectiva de la utilidad real de lo aprendido en clase, porque cuando estamos en clase muchas veces ocurre que el estudiante no sabe exactamente, especialmente ocurre en las áreas de ingeniería, no sabe, no está consciente en su totalidad de qué le va a ser útil o para qué le va a ser útil ese conocimiento que está adquiriendo. Afortunadamente, en el área en el que yo he sido docente, es el área de la programación y computación, sistemas de información, sistemas digitales, sistemas de desarrollo de programas, desarrollo de software, es algo que está totalmente casado con la realidad. Sin embargo, cuando ellos entran a ver programación digital, es una asignatura que comienza inicialmente, en el principio está tratada en base a matemáticas, y todavía los estudiantes cuando están llegando allí muchas veces no están conscientes de la utilidad real. De manera que este método implementado los ubica o les permite familiarizarse con esa realidad en la que se van a conseguir y que van a ser de gran importancia los conocimientos lógico-matemáticos que puedan adquirir en la universidad. Ya que una de las premisas sobre las que descansa el modelo que propongo es de una de las bases más antiguas del aprendizaje, que es la mayéutica. La mayéutica, bueno, sabemos que fue planteada, entonces acá ya entramos en la parte de las teorías del aprendizaje, que como les dije vamos a revisar brevemente, y vemos que la mayéutica es parte de los orígenes de las teorías, justamente porque propone o es parte de lo que lleva o es esa instrucción inductiva para que el estudiante converja en la solución por sus propios razonamientos. Eh, bueno, el precursor de digamos, este preludio de las teorías del aprendizaje fue Sócrates, que planteó la mayéutica como una modalidad para aprender mucho antes del siglo XX, que fuese concebida como teoría del aprendizaje. Entonces podríamos decir que la mayéutica es una forma inicial de una teoría de aprendizaje. Entre sus planteamientos estaba entonces la consideración del individuo y su capacidad de lograr la conclusión mediante el pensamiento convergente. Aún hoy esto es muy útil y es una técnica que realmente, si se sabe aplicar, se sabe llevar en la mayoría de las asignaturas que tienen que ver con este tipo de razonamientos lógicos, es muy útil y realmente funciona muy bien. Como los orígenes del aprendizaje, entonces tenemos a Sócrates con la mayéutica, y de aquí entonces sí vamos a revisar algunas de las teorías del aprendizaje, especialmente las que tienen que ver con el caso que nos ocupa acá, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque van ajustando ellas van, como decíamos, van evolucionando conjuntamente con lo que es la información de las capacidades del individuo, las variables del individuo, las variables asociadas a las herramientas para instruir, etcétera, etcétera. Actualmente, el aprendizaje está, las estrategias y las teorías y los mecanismos para implementar y enseñar han estado cambiando y moviéndose hacia el área digital y hacia el área de la distancia, porque entendemos que las circunstancias que se vivieron en el mundo
la cuestión del virus, la pandemia, nos llevó como sociedad a buscar nuevos mecanismos en los que pudiéramos seguir interactuando y seguir realizando nuestras actividades a través de la distancia. De manera que el elemento digital se catapultó hasta que hoy día tiene una relevancia extrema en la cotidianidad de las personas. No solamente incluso en el proceso de enseñanza, sino también en el proceso social, en el proceso formativo, laboral, familiar. Y bueno, ya es parte de nosotros. Este tipo de herramientas las vamos a revisar más adelante en este curso, ya cuando estemos al final. Pero son herramientas que tienen una utilidad y una envergadura importante y han sido muy bien utilizadas por algunos elementos, algunas organizaciones, y han facilitado ese mecanismo, han servido de mecanismo para que la gente realmente adquiera instrucción y se pueda formar y se pueda educar, ¿no? Eh, la ventaja de las teorías del aprendizaje es que ellas se van ajustando según quien las vaya a aplicar. Entonces, dependiendo de lo que el que está enseñando, vamos a decir en este caso el instructor, el profesor, vaya requiriendo, entonces va haciendo cambios. Nosotros en lo particular acá vamos a tratar de 4 o 5 teorías del aprendizaje en principio, porque son las que considero que son más relevantes para el tema que estamos tratando, que es, bueno, la parte justamente de la tecnología y lo de la enseñanza a distancia, ¿ok? Como les decía, las teorías del aprendizaje se suelen ajustar al que lo necesite, tanto el que está educando como el que está adquiriendo la información. Y hay multiplicidad de estrategias y mecanismos, herramientas para cada una de ellas. Tienen sus fortalezas como todas las cosas y algunas tienen muchas debilidades, algunas han estado un poco más rezagadas en cuanto al aspecto digital. El enfoque tal vez ya no es tanto en el profesor, aunque entendemos que nosotros como docentes siempre tenemos una obligación o una necesidad de estar motivando a los estudiantes, porque con nuestra experiencia sabemos que muchas veces ellos están en circunstancias en las que necesitan que se vayan llevando. ¿Okay? Bueno, ok, en este caso vamos a fijar la atención hacia las principales teorías que son oportunas al objetivo de este curso en particular. En todo caso, vale recordar que el objetivo al final es mejorar el ambiente de aprendizaje. Y en ese sentido, nos dirigimos entonces a una de las principales teorías del aprendizaje que vamos a tratar, que es el conductismo. El conductismo es una teoría que, según algunos autores, tiene varias desventajas que ya las vamos a ver, pero es un modelo centrado en el profesor. ¿Okay? Bueno, su historia fue formulada a principios del siglo XX. Es importante que resaltar acá que es un modelo centrado en el profesor, puesto que no todas las teorías le dan la responsabilidad al profesor. Recordemos, como les decía en la lámina anterior, nosotros como profesores somos elementos claves para que el proceso de enseñanza y aprendizaje se produzca y en la mayor efectividad posible, ¿no? En principio, el conductismo es una teoría bastante interesante en la medida en que permite o pretende estudiar y controlar una conducta. Ya sabemos que uno de sus principales exponentes fue Pavlov, con su experimento del perro que salivaba y la campana. Entonces, todos los que estamos asociados con lo que es la docencia y la enseñanza, solemos conocer el experimento de Iván Pavlov, que tenía que la campana, cuando él tocaba la campana, le llevaba la comida al perro y en varias oportunidades hasta que al final el perro solamente de oír la campana ya comenzaba a salivar. Muchas veces pensamos que eso es una teoría que ya está obsoleta, que está basada en el comportamiento animal, sin embargo no debemos desmeritarla o no debemos
quitarle la relevancia que tiene, puesto que hay un elemento que nosotros tenemos que seguir considerando para nuestros cursos, que es el elemento manejo grupal. Nosotros aquí estamos viendo que nos decimos que esta teoría del conductismo permite el manejo conductual del estudiante, individual y grupalmente. Es decir, que cuando usted logra actuar sobre un individuo que tal vez puede ser el líder del grupo, estamos hablando de estudiantes, tal vez puede ser en edades adolescentes, entonces usted tiene un gran paso allí dado si está trabajando con algunas condiciones de la teoría del conductismo. ¿Okay? Por otro lado, bueno, obviamente el aplicado que viene con el área que nosotros estamos trabajando acá en este curso, puesto que hablando de las tecnologías y de los medios digitales, estamos hablando de canales en los cuales existe, creo que actualmente, una sobreestimulación en las personas que están adquiriendo la información. Incluye incluso una estimulación tan excesiva que llega en algunos casos al aturdimiento. Entonces son estrategias que hay que manejar con mucha cautela y obviamente va a depender de, como estamos viendo, que es un modelo centrado en el profesor, va a depender en gran medida de lo que él pueda motivar a hacer, ¿no? Si la motivación y del impulso que el profesor está proveyéndole al estudiante está en la medida adecuada, bueno, muy probablemente el aprendizaje va a ser muy efectivo. Sin embargo, esto es una teoría que está permanentemente sobre el profesor porque tiene que estar permanentemente sobre el estudiante, sobre el alumno, para que pueda captar la información. Entre las ventajas que algunos plantean es que se causa dependencia al estímulo. El estudiante llega a un momento en que, bueno, si no, es como que si no me empujas, no voy a ir, y realmente es agotador. Al final sabemos que como docentes siempre tenemos que estar haciendo un esfuerzo mayor para lograr el objetivo del proceso, que es que el estudiante realmente capte, ¿no? Que capte la información o el conocimiento que se le está dictando. Sin embargo, hay algunas otras teorías que no le dan esa responsabilidad necesariamente al docente. Cuando escribo el libro y trabajo en parte lo que es esta teoría del conductismo o la aplico en parte, tal vez es desde la perspectiva de que el profesor tiene que hacer un diseño. El método que yo propongo en el libro está basado en que el profesor tiene que hacer un diseño muy bien trabajado que permita ir agregando variables, las cuales están, como el libro lo dice, múltiples variables, multivariables, que vayan agregándole complejidad al mismo problema. De tal manera que es un trabajo bastante exigente desde el punto de vista del profesor. Obviamente, bueno, la evaluación es el resultado. La calificación obtenida, el resultado obtenido. Las ventajas, como hablábamos, es que, bueno, que si el profesor es un profesor impulsivo, perdón, un profesor expresivo que está encima de que el estudiante adquiera la información, adquiera el conocimiento, entonces puede ser que esta estrategia conductual, bueno, tenga mejores resultados dependiendo del área en el que está trabajándose, ¿no? Hay otras teorías, como les decía, que no le dan esa responsabilidad al docente, sino más bien al estudiante, entre las que tenemos el constructivismo, que también se trata acá, en la medida en que el alumno es responsable de su aprendizaje. Como les decía, es un modelo centrado en el estudiante, en el alumno, y tal vez lo más importante, desde mi óptica, es que el conocimiento es una instrucción del ser humano con lo que ya posee y con lo que ya construyó. Con esto, esta teoría fue fundamental y fue base del método que yo planteo
en el libro, obviamente, porque es justamente lo que les explicaba, parte de ese conocimiento que tiene en su casa, su conocimiento original de su cultura, de su familia, el que trae sin mayor información académica, el que le permite ir buscando la primera solución, que aunque no sea la óptima, es lo que refleja la información que él está trayendo de su origen. Bueno, obviamente, entre los principales exponentes de la teoría del constructivismo tenemos a Piaget, que es muy conocido, por supuesto. Aquí en esta teoría de aprendizaje, el profesor es simplemente un facilitador porque el estudiante es responsable. El estudiante es responsable de lo que aprende. Si el estudiante está motivado, si tiene esas ganas de hacerlo, entonces él va a tomar su mismo camino. Esto es una conjunción, en el método que planteo es una conjunción entre esta teoría y la anterior, porque como profesor, como docente, estamos empujando y motivando al estudiante y el estudiante a su vez se va sintiendo tan motivado en una medida tan elevada que llega el momento en que él mismo asume la responsabilidad de su aprendizaje. Y es una experiencia muy interesante en la medida en que uno va empujando, va llevando, va motivando y el estudiante llega a su misma motivación y su misma evolución, porque todos evolucionan. Una de las cosas interesantes que arrojó bueno, eso fue parte del experimento que hice del método, cerca de 8 o 10 años, más o menos 16 cohortes de estudiantes, siempre era igual. Todos los estudiantes mejoraban. Algunos en una medida extraordinaria, dependiendo de su nivel de asimilación del conocimiento teórico, y otros que tal vez no tenían esa facilidad para adquirir el conocimiento teórico, siempre la captación de información que tenían, por muy mínima que fuera, siempre les permitía mejorar en alguna forma los resultados que iban obteniendo. Eso era una motivación impresionante y ellos iban asumiendo el control de la asignatura que estaban cursando. Porque es un proceso en el cual se va realimentando. Cada solución se va realimentando de ella misma. ¿Okay? Ok, esto respecto al constructivismo. Obviamente la afección de ir logrando las cosas, de ir obteniendo sus propios resultados por sus propios medios y su crecimiento porque está motivado, le agregaba un elemento súper importante que también forma parte del método, por supuesto, que es un elemento asociado al individuo en sí. Ya que como responsable él incorporaba entonces la variable de tipo emocional. Y para incorporar la variable de tipo emocional, entonces podemos conversar ahora de una variante de esa teoría de constructivismo, que es el aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo obviamente sigue centrado en el alumno porque es una variante de la teoría anterior, eh, y podríamos decir que agrega el elemento emocional al estudiante. ¿Mm? El conocimiento que tiene, sí, bueno, de hecho esto fue una de las motivaciones particulares que me llevaron a desarrollar el modelo, entendiendo que ciertamente el conocimiento nuevo encaja con el conocimiento viejo. Es decir, que es una realimentación, como les decía, de lo que ya conoce, de lo que ya sabe, ir creciendo sobre esa base que ya posee, ir realimentando con la información que va adquiriendo y para mejorar al final las respuestas y las soluciones que iba consiguiendo. Obviamente el aprendizaje significativo está totalmente centrado en el alumno y el elemento importante que vamos a considerar es el significado de que va adquiriendo información y se va nutriendo, ¿no? Todas estas teorías que estamos viendo acá, como les decía inicialmente, tienen la relevancia en función a lo que implica la docencia hoy en día usando las herramientas tecnológicas. Y si el estudiante no está motivado, no está
impulsado por él mismo a adquirir información y a utilizar las herramientas que se estén aplicando para el proceso de enseñanza y aprendizaje, la carrera va a ser un poco cuesta arriba y tal vez la labor del docente ir incrementando, ir mejorando esas técnicas y esas estrategias. Más adelante vamos a ver cómo es el análisis estratégico para desarrollar las mejores estrategias de tecnología para la docencia en línea, pero el estudiante tiene que necesariamente estar motivado. ¿Okay? En todo caso, el constructivismo, el aprendizaje significativo como parte del constructivismo, lo que me dice es que el entorno y su reflejo retroalimenta el aprendizaje y eso incluye los elementos de tipo social. Cuando estamos hablando del elemento motivador, del significado, no podemos dejar de mencionar el elemento social, que por demás también es una clase de aprendizaje, ¿no? Acá vamos a ver que está como teoría el aprendizaje social. La relevancia del concepto de aprendizaje social entre lo que nosotros estamos viendo en este curso es tácita, puesto que las herramientas tecnológicas actuales nos permiten, como decía al principio del curso, incorporar esa vida social y esos elementos de acercamiento social a través de las herramientas tecnológicas y especialmente las redes sociales. En la teoría de aprendizaje social es un modelo centrado en el alumno, pero agrega el elemento del entorno. ¿Okay? Tiene unos principios fundamentales, que es la atención. Obviamente, para aprender es necesario estar enfocado, poner atención, es decir, el estudiante tiene que estar atento, ¿no? Tiene que querer tomar el conocimiento, la información. Retenerlo, tiene que internalizar la información, el conocimiento que se le está proporcionando, reproducirlo cuando sea necesario. Esto ya lo vamos a mencionar porque decir que utilizarlo cuando sea necesario va a depender de las necesidades de cada quien, puesto que cada quien tiene elementos y variables que le hacen medir cuando algo es necesario y cuando no. Eso es propio al individuo. Sin embargo, tenemos también otro principio que es la motivación, que tiene que ver con la recompensa o el castigo. Muy oportuno en este curso, nos va a ser de gran utilidad tener en cuenta el concepto de recompensa o castigo, si lo trasladamos a las redes sociales, que lo estamos hablando ahorita, que sería parte de esa connotación social a través de las tecnologías. Vemos la cantidad de influencers y la cantidad de personas que están siendo seguidas masivamente por otras personas porque sienten que puede ser una oportunidad para aprender cosas y ellos poder repetirlas o reutilizarlas por sus propios medios y volverse también ellos unos influencers. ¿Okay? Aunque algunas veces ocurre todo lo contrario, ¿no? Se hacen tan adictivos a las redes sociales los influencers que descartan por completo su propia evolución. En todo caso, acá el necesitarla o no va a ser propio a cada individuo. Es decir, que cada individuo va a tener conjunto de necesidades muy particulares. Y aquí pasamos para mí es una de las más relevantes teorías del aprendizaje, creo que es una de las más recientes también, que son las establecidas, que son las inteligencias múltiples. El aprendizaje significativo y las inteligencias múltiples fueron las principales teorías que me llevaron a mí a escribir el método y a diseñar el método que diseñé en el libro. Las teorías de las inteligencias múltiples o las inteligencias múltiples está centrado también en el alumno, en el estudiante y su entorno. Es una teoría relativamente nueva. Como les decía, creo que no hay una que sea más reciente, que esté establecida más recientemente que esa. Y dice que la inteligencia no es una sola capacidad. Es decir, cuando estamos hablando de las inteligencias, no podemos decir que una persona que es buena en una determinada área de estudio es inteligente y ya, y la otra no.
porque resulta que el individuo es mucho más que la conformación de procesos matemáticos o lógicos. La mente, y lo vamos a ver más adelante en el curso, la mente del individuo, la mente del estudiante, la mente de la persona tiene unos niveles de complejidad que implican una cantidad de variables impresionantes, tales como sociales, psicológicas, espirituales, una cantidad de elementos que lo configuran como ser, como persona. Y tiene que ver entonces con eso que también vamos a revisar después, que es esa perspectiva holística del individuo que está aprendiendo. ¿Okay? Entonces, no es una sola capacidad, sino que son muchas. Básicamente, Howard Gardner plantea que son siete tipos de inteligencias que posee el individuo y que en algunas destaca y en otras tal vez no tanto, en función de sus características genéticas y sus capacidades individuales particulares. Plantea que, bueno, obviamente esta teoría ha ofrecido grandes aportes no solo a la educación y la psicología, sino a la psicopedagogía, porque permite explotar realmente el potencial intrínseco que tiene cada persona, indistintamente de si tiene unas capacidades que normalmente nosotros evaluamos como las únicas que definían la inteligencia de una persona. Ok, lo que les decía, algunos individuos tienen habilidades cognitivas muy desarrolladas en comparación con otras, pero no quiere decir que la persona sea inteligente o no por esas habilidades. Todos los individuos tienen diferentes inteligencias. Gardner plantea 7, vamos a verlas acá. Eh, la lógico-matemática, que suele ser la más valorada, hablando desde el punto de vista de las personas que eh, no simpatizan mucho con esta teoría. Está la inteligencia lingüística, también muy bien valorada. Sin embargo, él plantea otras inteligencias como la inteligencia espacial. Es claro que la configuración fisiológica del cerebro masculino y femenino suelen tener algunas diferencias en cuanto a la captación de espacios, a la parte tridimensional, aunque efectivamente hoy en día la evolución y la información se está captando de una manera tan avasallante que esas diferencias han quedado prácticamente limitadas, ya prácticamente inexistentes, pero sí hubo una época en la que eran bien relevantes. Actualmente tenemos personas de los dos sexos que están de los dos géneros, que están tan ubicadas en el espacio como cualquiera. En todo caso, tenemos la inteligencia musical, intrapersonal, interpersonal, naturalista y la corporal. ¿Okay? Son las 8 inteligencias que plantea Gardner. Lo que quiere decir que el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso complejo que posee características propias y elementos propios que vamos a revisar en videos posteriores. En la próxima sesión vamos a estar revisando lo que son los elementos y obviamente vamos a profundizar entonces en ese individuo y su aprendizaje para seguir avanzando. Bueno, eso ha sido todo por ahora. Mi nombre es Mixaida Delgado de Castillo. Soy la encargada de la directora de tecnologías de Amazing Engineering. Este video muy probablemente va a estar disponible en lo adelante en nuestro canal de YouTube, de manera que puedan en el futuro ir a visitar, suscribirse y en nuestra empresa nosotros también damos la capacitación, entonces también podemos interactuar con ustedes por allá. Bueno, eso es todo. Gracias.